Saludos amigos cinéfilos, vamos a hablar de la película El hombre que mató a Liberty Balance de John Ford. La película está basada en una novela de Dorothy Johnson, quien trabajó para varios periódicos antes de comenzar su carrera literaria, centrada en el género del western, autora de 3 títulos adaptados con éxito por el cine: El hombre que mató a Liberty Balance, Un hombre llamado Caballo y El árbol del ahorcado. El senador Ramson Stoddard regresa a Cheyenne para asistir al funeral de su amigo Tom Donovan. Al principio de la película, el tren que lleva al senador y a su esposa a Cheyenne cruza la pantalla derecha a izquierda. Al final, el mismo tren, pero en sentido contrario, devuelve al matrimonio hacia el este. Su verdadera importancia como senador no residía en el progreso que había realizado desde su cargo, sino por la leyenda de haber matado a un temido pistolero. Escribiré una carta a la dirección de este ferrocarril dándoles las gracias por la amabilidad de todos sus empleados. Lo hacemos muy a gusto. Lo hacemos todo muy a gusto por el hombre que mató a Liberty Balance. Se produce un largo flashback que implica la mayor parte de la película, o mejor dicho, debemos hablar de un raconto, la retrospectiva al pasado para comprender la historia del presente de los personajes, contada de forma lineal hasta llegar de nuevo al punto de partida del relato. Casi todas las noches al acostarme pienso en ello y espero. Pienso en todas las personas que he querido y que ya se han ido. El cine lo ha utilizado en una infinidad de ocasiones, pero también la televisión e incluso la literatura. Las novelas Pedro Páramo o El túnel siguen esta misma estructura narrativa. Esa parte de la película está estructurada en 7 escenas: el asalto a la diligencia de Liberty Balance, el primer encuentro con los personajes principales curando las heridas de Ramson Stoddard, el sábado noche en el restaurante junto con el conflicto del bistec, las clases de Stoddard dentro del periódico de la ciudad, la secuencia en la que el abogado aprende a disparar con la ayuda de Tom Donovan, el día de las elecciones de los delegados, el duelo entre Ramson Stoddard y Liberty Balance, el debate electoral por ser el delegado de la región en el cual el personaje del abogado descubre la verdad sobre quién mató a Liberty Balance. Hay una multitud de detalles como la presencia de una diligencia, quizás una referencia a esa primera película de 1939, que marcaría el destino de Ford en el western. De hecho, casi parece que se está refiriendo a sí mismo el propio Ford en boca del personaje de Ramson Stoddard. La primera vez que llegué a Simbón fue en una diligencia. Algo muy parecido a esto. El cactus y el ataúd de madera como alusión al personaje de Tom Donovan. En la escena del funeral de Tom, a Ramson Stoddard le molesta que le hayan robado sus botas. ¿Dónde están sus botas? Pues me he dicho... Eran un par de botas casi nuevas, muy bonitas, y me he dicho... Ponle sus botas, Club. En una secuencia convencional del género, vemos al personaje del abogado aprendiendo a disparar un revólver. Pompey, ven para acá. O la forma de encender una cerilla al estilo de Ford. También es una película algo expresionista en donde vemos la influencia de Murnau en el cine de John Ford, sobre todo por ese juego de sombras que destacamos con el personaje del periodista. ¿Qué le pasa a usted, señor Peabody? ¿Tiene usted miedo? La respuesta es solamente una: sí. Bien, no le queda ya valor. El valor puede adquirirlo en la taberna. Adiós. E incluso encontramos diálogos memorables que recuerdan al propio Shakespeare, esos soliloquios propios de Hamlet o Macbeth. No queda valor. Bien. El valor puede adquirirse en la taberna de enfrente. Pero ¿tenemos crédito? He ahí el dilema, ¿lo tenemos? Había logrado 2 Oscars, aparte de otras 2 estatuillas con sus documentales para la Marina,
pero a pesar de ello hubo mucho intelectual que repudiaba su cine. Lo cierto es que John Ford mantuvo una relación de amor-odio con la crítica cinematográfica. Ese hombre humilde que se presentaba como un simple director de western no siempre fue bien visto por la prensa especializada. En parte porque el cine del oeste fue durante mucho tiempo un género menor y porque esa lucha contra el indio y la marcha hacia el oeste americano tuvo una mala praxis política que relacionaban con posturas fascistas. En nuestro país surgieron artículos como este: ¿nos repugna John Ford?, se preguntaba la revista Nosferatu. Pero todo cambió con El hombre que mató a Liberty Balance, una película que, salvando la distancia, supuso lo que Bird para Clint Eastwood, el reconocimiento como uno de los grandes cineastas. Una película de madurez y desencanto que cerraba un ciclo de las grandes praderas. Algo habría cambiado en los años 60 con respecto al western, que dejaría de ser una oda del vaquero solitario, una apología del valor y del heroísmo. Acércate donde yo te pueda ver. El conflicto de Vietnam y El nuevo espectador llevaron consigo un desprestigio del cine de género, no solo del western sino del cine clásico de aventuras y el cine negro. El género entraba en una fase crepuscular desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, la balada de Cable Hope de Sam Peckinpah es un western crepuscular porque al final llega la tecnología cuando el personaje, interpretado por Steel Steve, aparece con un automóvil con el que atropella a Cable Hope, Jason Robert, y este muere. Pero también cuando encontramos a jocosos villanos aficionados al whisky que se ponen a cantar, como en La leyenda de la ciudad sin nombre, protagonizada por un joven Clint Eastwood y Lee Marvin. Lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. En esa encrucijada se sitúa la película. Lee Marvin y John Wayne reflejan el carácter de esos pioneros propios del western clásico a quienes ya no les ha tocado vivir la época del salvaje oeste, sino el de la civilización. Aunque uno está integrado y otro no. Es significativo lo que dice el personaje: yo vivo donde cuelgo mi sombrero. Tú no estás avecindado al sur del río, Balance. Tú no tienes voto aquí. Vivo allí donde cuelgo mi sombrero. John Wayne representa el ideal de Ford, el individualismo americano incapaz de encajar en cualquier sociedad. Por eso es el final del western tal y como lo habíamos visto, sobre todo por ese personaje que trae un libro en vez de un revólver. ¿Y tú qué clase de hombre eres? Dime. Soy abogado. Y he obtenido autorización para actuar en este territorio. También es una película distinta porque no se hace un homenaje a Monument Valley, sino que es un film de interiores, capaz de crear un auténtico conflicto con un bistec caído al suelo. Ese es mi bistec, Balance. No es decir demasiado que Ransom Stoddard fue elegido para el Senado de Estados Unidos porque fue el hombre que mató a Liberty Balance. Sí, pero hay más que eso. En la mente de John Ford, la propiedad de las armas fue en gran medida una cuestión abierta junto con la nostalgia de la épica heroica del pasado de una gran nación. El guión de James Warner y Willis Goldbeck contiene una de las líneas de diálogo más conocidas en cualquier película de Ford, pronunciadas por el nuevo editor del periódico local. Esto es el oeste, señor. Y cuando los hechos se convierten en leyenda, no es bueno imprimirlo.